Esto es una diferencia sustancial, es decir, cómo hoy la inteligencia artificial condiciona nuestras vidas es distinto a lo que pasaba hace 20 años, es exponencial. Es una diferencia sustancial, claramente es exponencial el cambio que se ha dado, porque la inteligencia artificial ha hecho cosas increíbles que hasta ahora no pensábamos que era posible, hasta el momento en que se dio, como por ejemplo componer una sinfonía, realizar un texto, poder tener la capacidad de procesar muchos cálculos matemáticos, generar posibilidades increíbles, lo cual le permite mucho imitar el comportamiento humano cada vez más. Yo creo que el test de Turing hoy en día pasa 9 de cada 10 veces. En el único momento que no pasa el test de Turing es cuando, por ejemplo, una máquina habla con una persona y esa persona tiene el oído desarrollado como para entender que es una máquina, que es una inteligencia artificial. Pero si ese oído no está entrenado o si es una persona que está un poco alejada de la tecnología, pasa 10 de 10 el test de Turing actualmente. Lo mismo con las deepfakes y cada vez la diferencia es más sutil, el margen es cada vez menor y el potencial que tiene esta tecnología se ve que cada día es más grande. Esto es un aprendizaje que viene por los efectos que ha tenido la explotación del hombre sobre la naturaleza, por ejemplo. Quiero decir, una idea es que, bueno, el capitalismo ha generado la velocidad de la explotación y un impacto en la marcha de la naturaleza con el cambio climático, ¿no? Este crecimiento exponencial del cual hablamos ha sido de manera muy abrupta y muy vertiginosa en los últimos años, por lo cual es necesario que los gobiernos e instituciones puedan adecuarse a estos cambios para que no sean tan abruptos, ¿no? Y que no haya consecuencias graves como ocurre con el cambio climático o con otras cosas que no podemos controlar, sino que sea una variable que sí podemos controlar y podemos llevar de manera precisa. Ahora, es interesante, usted es un experto que está viendo esto desde hace muchos años y ve la curva larga. Sí, en mi caso particular, hace años que lo estoy viendo estos cambios de inteligencia artificial. Estamos estudiando junto con Google en el comité del cual formo parte, que es Google Developers Group, en el cual estamos innovando con distintas tecnologías y tratando distintas temáticas de interés social, como por ejemplo la inclusión de chicas y jóvenes en la informática. El temor es fabricar a través de la intervención genética y ahora a través de la intervención en el cerebro de las personas, una vez que se conoce el mecanismo de esa sinapsis que genera la mente y nuestra identidad, es producir superhombres. Proyectos como por ejemplo el de Elon Musk, que prevé que haya un chip en el cerebro, ¿no es cierto? Van a ser cambios totalmente disruptivos, que van a afectar a toda la sociedad en su conjunto. Hoy en día nosotros tenemos nuestro celular, yo le digo que es una supercomputadora de bolsillo, porque ahí tenemos todo. Tenemos el acceso a internet que tiene una información muy vasta. Podemos tener los datos activados y conectarnos desde cualquier parte del mundo a internet y poder consultar la información que nosotros necesitemos. Pero es algo externo, ¿no? Que nosotros tenemos en nuestra mano, en un dispositivo. Si queremos lo apagamos. Lo que se está hablando hoy en día es de crear, por ejemplo, un chip como el que está creando y desarrollando Elon Musk, que lo que va a hacer es conectarse al cerebro, que va a contar con inteligencia artificial, por lo cual, parte sí, pero es más bien poder mejorarnos nosotros como especie, porque el ser humano cuenta con un montón de habilidades y talentos que a veces se ven limitados por variables como el tiempo, como el acceso a la información, el acceso a internet. Entonces vos al tener la información al instante, sin latencia, lo que hace es, claro, obviamente que te mejora completamente la vida. No solo la tuya, sino la de las otras personas y lo que vos aportás a la sociedad. Jaron Lanier, que es un desarrollador de la inteligencia artificial, uno de los primeros en Silicon Valley, tiene un libro muy interesante que se llama You Are Not a Gadget, no sos un dispositivo. ¿Va en esa línea? Sí, totalmente, va en esa línea porque lo que quiere hacer ver a través de ese libro es que uno no es un dispositivo, que uno no es una máquina, sino que uno piensa, razona y a través de ese razonamiento puede crear cosas nuevas. Hay cosas que la máquina no puede realizar, hay ciertas funciones que no va a llegar a hacer nunca, como puede ser la creatividad, la imaginación. Todo eso es innato de las habilidades blandas del ser humano. Son 5 los nuevos neuroderechos que ustedes quieren incluir. Sí, los 5 neuroderechos son la protección de la identidad personal, del libre albedrío, la protección de la privacidad mental, del acceso equitativo a la tecnología
y de la protección contra los sesgos. Esos serían los 5 neuroderechos que existen actualmente o que estamos planteando. Una autora, una investigadora de Harvard muy conocida, Shoshana Zuboff, que publicó un libro, El capitalismo de la vigilancia, que habla de esta nueva manera del capitalismo, este nuevo paradigma, nuevo escalón en el desarrollo del capitalismo que tiene que ver con nosotros como seres humanos produciendo datos. Sí, exactamente, es lo que se plantea en empresas como Facebook, que tiene también Instagram, que tiene WhatsApp, ¿no? Ellos tienen un montón de información acerca de nosotros, está encriptada, pero de todas maneras hay otra que no. Es como que sabe todo el tiempo qué es lo que estamos haciendo, con quién estamos hablando, qué es lo que estamos realizando. Por eso se habla de vigilancia. Y se habla de capitalismo de vigilancia porque esos datos se venden a empresas, en muchos casos, de manera directa o de manera indirecta. ¿No es un poco optimista pensar que por la mera inclusión en la Declaración Universal de Derechos Humanos eso frena los desarrollos capitalistas? Sí, pero es lo que se aspira de manera primordial para poder luego, en base a esos derechos que estén agregados, poder generar las políticas públicas para hacer respetar esos derechos y ya eso va a correr por los distintos países, gobiernos y organismos